las 7:41 en este gobierno de la mañana, en este día martes, acercándose el final de este año 2021. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Jesús Nova. Buenos días. Buenos días, querido hermano, amigo José Luis Mendoza. Un abrazo para ti y los tuyos. Nuestro saludo para don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel Rodríguez. Abrazo caluroso para don Álvaro Albelo, donde quiera que se encuentre. Julieta Tejada, Nayit Chaede, Rosendo Tavares, hermano, Aníbal Díaz, Felipe Romero, querido amigo, Manuel Conde, a toda la gente que está del otro lado, Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y bien. Lo propio, nuestros saludos para toda la parte técnica que está del otro lado, ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Ahí están Cundo Camarena, Carlos Gutiérrez, Josefina Ortiz, en esa parte logística de este gobierno de la mañana. Bueno, en el día de hoy quiero referirme en esta primera parte a una información que ocupa primera plana de uno de los principales periódicos de circulación nacional. Estoy hablando del caso de César el Abusador, un camino que le abre Toño Leña para hacer una nueva negociación. Cuando decimos esto, y tenemos que hacer un poco de historia, recordar cómo el narcotráfico ha ido creciendo en la República Dominicana, cómo vemos como toneladas de drogas se atrapan en un año, como recientemente se atrapan 885 kilos de droga, y es como, se habla de esto como que nada está pasando. Y recordar a Rolando Florian Félix, quien fue atrapado con 935 kilos de cocaína en aquel momento, asesinado en marzo del 2009 en la cárcel de 7 disparos, y todo el entramado mafioso que tenía Rolando Florian Félix, y lo que significó aquello como un escándalo internacional, y por supuesto Florian, quien surgió como el primer gran narcotraficante en la República Dominicana. El que rompió el molde de la discrecionalidad. Yo recuerdo muy bien, sobre todo por ser de mi región, la región sur, que lo que era un rumor a voces, lo que era una especie de secreto público, del que nadie hablaba en voz alta en los pueblos del sur, Barahona, Azua, toda esta zona de una costa que estaba muy mal cuidada, que estaba los pocos cuidados o supervisiones que tenían, evidentemente estaban permeados. Y lo que me llama la atención, Jesús, es que en ese momento pienso que mucha gente abrió los ojos, porque las cantidades de las que se hablaron en ese momento no eran de la comprensión del público. Claro que no. Y no eran de la comprensión porque no se manejaba públicamente. O sea, nunca habíamos conocido de casos internacionales, pero en República Dominicana... No, y al hijo de coca, porque yo recuerdo que a principios de los 90 aquí hubo un escándalo por 300 kilos de marihuana. A eso iba. Porque lo que más se usaba en República Dominicana en ese tiempo era la marihuana, no la cocaína. La cocaína se utilizaba muy poco y se enviaba a Estados Unidos, Canadá, mayormente, y Europa. Pero bien, se da todo el escándalo de Florian. José David Figueroa Agosto viene... A propósito de Florian. Sí, señor. Es importante ese contexto. Hay que recordar que Florian llegó a ser uno de los brazos más importantes en el Caribe del cartel de Cali. Así es. De Medellín. De Medellín, que encabezaba... Conjuntamente con los hermanos Rodrigo Orejuela. Exactamente. Y él tenía propiedad de él un barco, que era el barco Fénix. Exacto. El barco Fénix. Y era a través de esa embarcación, ese último cargamento de droga que le incautó, que no fue la autoridad local, fue la DEA. Él traía más de 40 vehículos y la droga la tenía envuelta, porque el barco, recuerdo que salpó de Colombia, hizo escala en Nicaragua, y la idea era traer afrecho, porque en Nicaragua había una importante empresa de afrecho, y ese era el camuflaje que hacía. Y la droga la encontraron en tanques de combustibles, de aceite de combustible. Así es. Y es importante verlo en el contexto histórico, por cómo ha ido creciendo el narcotráfico en el Caribe, y sobre todo República Dominicana como puente del narcotráfico. José David Figueroa Agosto, Junior Cápsula, quien estuvo 10 años en República Dominicana, que se distorsionó
en un momento lo que hacía como narcotraficante y como asesino. Sí, además, antes de David Figueroa Agosto, viene Quirino. Sí. En ese contexto. Sí, lo tengo aquí, porque de lo que estoy hablando es de los nombres de los grandes narcotraficantes. José David Figueroa Agosto, que luego de ser apresado, sabemos cómo gente muy ligada a él fue asesinada en la República Dominicana, González y González, Soto Hayet, y un grupo de personas que eran de su intimidad. Se distorsionó todo aquello, se quiso hablar del cartel de las mamacitas, de las damas, pero José David Figueroa Agosto era un gran narcotraficante, buscado internacionalmente. Agente de la DEA. Bueno, eso es lo que se ha dicho. Quirino Ernesto Paulino. Lo insólito era que se reunía en Sofía con el embajador de los Estados Unidos. Claro. Siendo el más buscado en Sofía por la DEA. Y en otros lugares. Sí, siendo el más buscado por la DEA, se reunía con frecuencia con el embajador Herten, que era con pueblano. Claro. Porque venía de Puerto Rico también. Quirino Ernesto Paulino Castillo, conocido como el Don, vino y nos enseñó a todos que él podía inclusive tomar una bola, él y otras personas ligadas a él, y saber todo lo que hizo y todo lo que ha hecho a lo largo de los años como narcotraficante. El caso de Jesús Pascual Cordero Martínez, conocido como el Chino, y qué hablar de Toño Leña. Y Rice y el otro Pascual. Y el otro Pascual. Entonces, cuando hablamos nosotros de César Emilio Peralta, César el abusador, que recientemente además asesina a una persona en la cárcel allá en Colombia, es extraditado a Puerto Rico. Ahora, dice él, hay audios por ahí, que lamentablemente se metieron con su familia, porque los narcotraficantes tienen sus códigos. Y históricamente hemos visto, si comenzamos a pensar en Pablo Escobar y todos esos grandes narcotraficantes, a sus mujeres regularmente no les tocan. A las damas de esos narcotraficantes no las tocan porque ellos, dentro de sus negociaciones, es parte de lo que piden que dejen aparte. Y por supuesto, se quedan con una gran cantidad de dinero del narcotráfico viviendo como reyes. ¿Qué pasa con Toño Leña en este momento? Toño Leña llega a Puerto Rico y comienza a hacer una negociación, a tirar gente al agua, al igual que César Emilio Peralta, César el abusador, para no cumplir penas altas. Toño Leña, en una segunda ocasión, ahora está sapeando. Cuando decimos sapeando, para que la gente que no entiende este término lo sepa, es denunciando o tirando al agua a sus compañeros de narcotráfico, buscando reducir la pena que le correspondería por los hechos que ha cometido. César el abusador está haciendo exactamente lo mismo. César el abusador comenzó a hacer sus negociaciones en Colombia, se agudizaron las cosas después de haber matado a una persona en la cárcel y se aceleró el proceso de extradición, que era él y sus abogados que lo tenían detenido. ¿Por qué? Porque ya entendía que estaba corriendo mucho riesgo en la cárcel en Colombia y que tenía la necesidad de irse a hacer sus negociaciones a Estados Unidos para buscar que no tenga cadena perpetua, sino que le reduzcan la pena y en pocos años él, denunciando a sus propios compañeros, pueda salir más rápidamente de la cárcel e irse a recibir o venir a recibir a República Dominicana una gran parte de sus bienes y seguir viviendo como un rey, y que le digan, señor, como regularmente ocurre, estas personas, independientemente de todo el mundo saber lo que son, independientemente de todo el mundo saber que son grandes delincuentes por el dinero que manejan y el favor que le hacen a mucha gente. Y ojo con lo que voy a decir, hay mucha gente en este país que sabe o entiende que hay figuras inclusive del ámbito público que todos entendemos que podrían estar ligados a asuntos de narcotráfico, que ahora inclusive quieren hacer inversiones en el deporte, como lo hicieron esos grandes narcotraficantes. Pero hay diputados y senadores que no pueden entrar a los Estados Unidos. Claro. Que claro, y exfuncionarios. Y exfuncionarios. Y exfuncionarios. Que no pueden estar vinculados al tema de drogas, al lavado de activos. Gente que cumplieron condena en Colombia y en Panamá, son senadores, gente vinculado a los famosos carteles de acá, porque aquí cada rato surge un cartel.
y están ahí, son diputados, senadores y tienen impedimento de salida, porque el narcotráfico es un subjetivo, penetrar las instituciones. Y el narcotráfico sencillamente ha logrado calar posiciones y penetrar donde se suponía que nunca lo podría hacer. La Dirección Nacional de Control de Drogas está haciendo un trabajo desde nuestro punto de vista muy importante, atrapando una gran cantidad de droga. Sin embargo, cuanto más droga se atrapa en República Dominicana, quiere decir que más droga está pasando por aquí, que yo como pienso, para ir a Estados Unidos, Canadá y los Estados Unidos. Que yo pienso, a propósito de lo que tú dices, Felipe, que los partidos políticos, todos, deberían hacer una depuración y deberían hacer llamar a esos representantes que tienen en el Congreso y llegar a un acuerdo para que renuncien. Para que renuncien, claro, porque no es posible que nosotros como sociedad hablemos y toquemos ese tema como algo tan natural, que en nuestro Congreso hay senadores y diputados relacionados a crímenes tan horrendos como el narcotráfico, que nosotros podamos decir a través de estos micrófonos, sin sonrojarnos, que nosotros tenemos en el Congreso diputados y senadores que no pueden entrar a los Estados Unidos precisamente por sus relaciones con el narcotráfico. Yo pienso que nosotros como sociedad deberíamos de tomar acciones en ese sentido, y quienes están llamados a eso son los partidos políticos. Yo pienso que todos los que tienen ahí en ese Congreso, pues todos deberían hacer un llamado y sentarse y pedirle la renuncia a todos esos congresistas, porque eso es una vergüenza como país. Lo que pasa, Julieta, es que en esa ecuación que tú haces se le quita responsabilidad al individuo. La sociedad tuvo su chance de rechazarlos votando y no lo hizo. No lo hizo. Hay también, yo siempre he diferido de esa idea de que hay un pueblo como completamente inocente, que el pobrecito votó por esa gente. No, también hay que decir que el votante está obligado también a saber por quién vota. Por supuesto. Y a quién termina, pues, de alguna manera endosándole su apoyo a Jesús. Y lo hacen. Sin embargo, mucha gente por ignorancia es comprada. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que la sociedad se revise y nosotros saber que lamentablemente el narcotráfico ha llegado a puntos tan altos que ellos han señalado como han ayudado a expresidentes y a candidatos presidenciales en República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!